Amén, amén, amén. Padre mío, Padre amado, venimos, Padre, delante de tu presencia, poderoso Dios, con nuestros corazones humillados primeramente delante de ti, poderoso Dios, porque usted es un Dios poderoso y misericordioso, Señor. Padre, que lo que se hable aquí en esta noche, Padre, que sean palabras tuyas, poniéndose en los labios del pastor, del profesor de esta noche, mi Dios, aleluya, que usted, Padre, le dé, Padre, sabiduría cada día de sus vidas, Señor, para que pueda ayudarnos a nosotros, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque usted dice que lo que por gracia uno ha recibido, ¿verdad? Uno tiene que dárselo a otro, o sea, que él no se quede, Padre, porque él no se queda con esas enseñanzas, sino trata de enseñarnos a nosotros, Señor, bendícelo, Señor, guarda de su familia, Padre, a sus hijos, aleluya, oh, gloria a Dios, y todo su alrededor, Padre. Síguelo ayudándole, sigue dándole mucho conocimiento, Padre, porque habemos muchas personas con ansia cada día de aprender más, de hacer tu voluntad, de estar delante de tu presencia, poderoso Dios, aleluya, haciendo las cosas que a ti te agrade, poderoso Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres un Dios poderoso y misericordioso, Padre, como dice la palabra, que donde hay 1, 2, 3 en tu reino, ahí tú estás. Y yo sé que en esta hermosa noche usted va a estar con cada uno de tus hijos, porque tenemos hambre y sed de aprender cada día más, poderoso Dios, aleluya. No nos saciamos, así queremos, Señor, de que nosotros siempre te busquemos con más ahínco, con más amor, Padre, y que te demos el primer lugar a ti, porque tú eres un Dios, aleluya, que te complace en la bondad, no en la maldad, poderoso Dios. Ayúdanos que estos corazones de cada uno de nosotros, Padre, se parezcan más a ti, Padre. Quita todo lo que te impida ver tu gloria, poderoso Dios, porque dice la palabra que ni uno hay perfecto, pero con la ayuda tuya, Padre, podemos alcanzar esa perfección. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor amado. Amén, amén, amén. Amén, amén. Dios bendiga a mi hermana María. Amén. Estamos hablando entonces acerca de las 12 tribus. Ya hemos hablado de la tribu de Simón, de la tribu de Rubén, y ahora vamos a entrar a la tercera tribu, que es la tribu de Leví. Leví. Recuérdese que estos tres son hermanos de padre y madre, son hijos de Jacob y de Lea. La que era menos agraciada, la que era prácticamente rechazada, la que no se le tomaba muy en cuenta, era la que tenía más hijos. Lea tuvo 6 hijos. La mayoría de todos los hijos de Jacob son de Lea. De ahí cada una de las otras 3 tuvieron 2 cada una. Ok, así se hacen los 12. Entonces, Lea, vamos a entrar a hablar. Bueno, no, nos quedamos todavía con Simón y estábamos hablando acerca del problema que hay con Simón. Fue la ira que él demostró al vengar a Dina, su hermana, ¿ok? Que destruyeron, dice la palabra, un pueblo completo. Ok, a los de Siquén, ellos los destruyeron. Entonces, y estábamos hablando acerca de que como hijos de Dios, nosotros no estamos supuestos a guardar ira en ninguna forma. Es más, no estamos supuestos a tener rencores contra nadie momentáneamente, porque todavía estamos dentro de lo que es el mundo natural. Definitivo que en algún momento nos vamos a sentir airados, pero la Biblia nos enseña claramente que podemos airarnos, pero que tenemos que tener cuidado de no pecar. Amén.
nosotros tenemos que tener siempre ese espíritu de mansedumbre que el Señor dijo que nos dejaba. Tenemos que aprender de él, que era manso y humilde. ¿Ok? Y hablamos acerca de la mansedumbre de Jesús, pero que también él se airó y que él se airó allá en el templo, 2 veces se airó y en las 2 veces lo que hizo fue sacar a los que estaban vendiendo dentro del templo. Se recuerda que el templo está constituido de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Fuera del atrio era permitido que se hicieran las ventas y los intercambios que se hacían, pero esta gente lo había hecho dentro de lo que es el atrio, donde estaba el altar de sacrificio. Y eso no era permitido, eso era imposible, porque los únicos que podían entrar en ese lugar eran los penitentes y los levitas y los sacerdotes que estaban ayudando con los sacrificios. Así que ninguna otra persona está supuesta a entrar en esa área. Por eso es que Jesús se airó, porque estaban demostrando un irrespeto grande hacia su persona. Y por eso es que dice la palabra que el celo de tu casa me consume. Esto nos da a entender a nosotros también el celo que Dios tiene de nosotros. Santiago dice que no sabe que Él los cela con celo santo. O sea, de que Él cela nuestra vida. Él no quiere que nosotros tengamos otros dioses, que tengamos otras actitudes que no sean agradables a Él, sino que tratemos de vivir la vida lo más cercano a su voluntad. No es fácil, pero no es imposible. Sí se puede, si nos atrevemos a humillarnos ante su presencia y aceptar su voluntad, sabiendo que su voluntad no es como la nuestra. Entonces, alguien me preguntaba acerca de las ventas que se estaban dando fuera de la congregación del templo. Ajá. Y allí hablábamos de que el templo de adoración comienza de la puerta hacia adentro. Fuera de la puerta es parte de la ciudad, ya no pertenece al templo en sí. Mm. Entonces, esa es la zona que se puede usar para hacer actividades. Ahora, no me vaya a venir usted como algunas veces yo veía de que habían hermanos, hermanas, casi siempre eran hermanas, que traían sus libros de sus catálogos de Avon y en medio de la congregación los pasaban unos a otros. Eso no se permite. Eso no es aceptable. ¿Ok? Porque usted llegó al templo a adorar a Dios, no a hacer negocio. Ahí sí se puede, ¿cómo se dice? Se puede llamar la atención. ¿Ok? Usted no está dentro del templo para hacer ninguna clase de negocio, ni andar prestando, ni que le presten, ni andar vendiendo, no. Todo eso tiene que quedar fuera de lo que es el atrio, lo que es el lugar de adoración. Ya fuera de la calle, usted sí puede hacer lo que usted quiera. Usted puede repartir cuantos catálogos quiera o llamar a su hermano y decirle, tengo una venta o como quiera, ¿ok? Cualquier cosa, fuera del templo, no dentro del templo. Ahora, otra cosa, hay personas, y yo tuve que llamar la atención a una, de que usan el atrio para vender, pero no lo hacen para la obra, lo hacen como negocio propio. Y eso, desde el punto de vista bíblico, eh, a mí no me parece que sea correcto, porque todo lo que se hace enfrente del templo tiene que ser para la obra del templo, no para mi propio negocio. Yo tengo que buscar mi negocio en otro lugar, en otra forma.
pero no ir a vender al frente de una iglesia pareciendo que es para ayudar a la obra, pero no, está simplemente vendiendo para usted mismo. Ese es otro punto que no es aceptable dentro de el sentir del templo. Amén. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Amén. A nosotros dice la palabra que en vez de ira tiene que gobernarnos lo que está escrito en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso tiene que ser lo que a nosotros nos tiene que gobernar. Por lo tanto, Simón falló completamente en este punto. Amén. Ok, otro de los puntos acerca de los simonitas fue que cuando Israel pecó contra Dios, al llegarse a las mujeres moabitas, esto está allá en número 25, el Señor hizo una mortandad de 24,000 y pico de personas, pero sin importar lo que Dios había mandado acerca de esta acción, de que no tenían que unirse a mujeres extranjeras, especialmente a estas que habían salido para hacer que Israel pecara, ¿ok? Hubo un hombre, simonita, que desafió a Dios y enfrente de Moisés y enfrente de Aarón se llevó a una moabita a su tienda para tener relaciones con ella. Y esto definitivamente que enojó en grande manera al Señor. El nombre, número 25, 14 dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿Ok? Ahora, en su apogeo, el territorio ocupado por la tribu de Simeón estaba en el sureste de Canaán, limitada al este y al sur con la tribu de Judá, y los límites con la tribu de Judá eran vagos. Parece que Simeón pudo haber sido un enclave, o sea, era algo que estaba dentro de lo que era la tribu de Judá. Y esta tribu, la de Simeón, era una de las menos importantes en el reino de Judá. Estuvimos viendo acerca de dónde es que estaba situada la tribu de Simeón. ¿Se recuerdan? Está donde está Judá, y dentro de Judá es que se le dio territorio, ya que no eran muchos y eran muy débiles. Y cuando las 10 tribus se separaron y dejaron a 2, que era Judá y Benjamín, Simeón prácticamente desapareció. Fue esparcido como lo había dicho Jacob. Así que se cumplió esa profecía que Jacob había dicho. Ahora vamos con la tribu de Leví. Leví tenemos bastante que hablar acerca de ella. Primeramente es la tribu número 3. Y el nombre de Leví significa juzgar o juez. ¿Ok? Entonces, esta fue la tribu sacerdotal que Dios erigió para servir y ministrar al pueblo de Israel.
¿ok? Ellos se encargaban de armar y desarmar y trasladar los elementos que componían el tabernáculo. Leví fue el tercer hijo de Jacob y Lea, hermano carnal de Rubén, Simeón y Judá. Entonces, junto con Simeón, vengó la humillación sufrida por su hermana Dina, allá en Siquén. Eso lo recordamos que está en Génesis 34, por cuyo acto de violencia los dos hermanos fueron reprobados. Tanto en Génesis 34:30, si me lo puede leer, por favor. Génesis 34:30. Amén. Amén, sierva. Pastor, disculpe un poco la bulla que tengo atrás, porque no estoy Amén. disculpa. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Amén. Nos recordamos de que Simeón y Leví fueron los que atacaron a este pueblo debido a lo que habían hecho con Dina. Entonces, aquí fue el tiempo en que Jacob se dio cuenta de lo que habían hecho y les llamó la atención. Ahora, también en la profecía de Génesis 49, del 5 al 7, Jacob les dice, Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, y en lo último les dice de que él los iba a esparcir en Jacob y que los iba a apartar en Israel. ¿Okay? O sea que tanto Leví como Simeón, perdón, no iban a tener un verdadero territorio que era para ellos, sino que iban a ser separados e iban a ser dispersados en todo Israel. Ahora, los descendientes de Leví fueron 3. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Estos son los líderes de las tribus de los levitas, ¿ok? Esto lo podemos encontrar en Génesis 46:11. Génesis 46:11. Amén. Amén. Y dice, y los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Merari. Amén. Merari. Amén. Ahora, léame Primera de Crónicas 6:16. No, esto no, porque es demasiado largo. 6:16 al 48. Es demasiado largo. Moisés y Aarón eran levitas. Ellos pertenecían a la familia de Coat, ¿ok? Pero sucedió algo. En el momento en que aquel simeonita ofendió a Jehová, que entró con una moabita a su tienda, uno de los levitas, hijo de Aarón, ¿ok? Vino y tomó una lanza y con esta mató tanto al simeonita como a la mujer moabita. Y por esta acción, Dios detuvo la mortandad que había empezado. ¿Ok? Pero esto le dio a la familia de Aarón, Eliezer, Fines. Fines es al que el Señor le dice de que el sacerdocio
iba a ser para él y su casa. Entonces, ya la casa de Moisés y Aarón se separa de los coatitas y se forma la familia o la tribu sacerdotal. Los levitas están divididos en 3 rangos. Están los levitas generales, todos los levitas. Luego están los sacerdotes que vienen de la casa de Aarón. ¿Ok? Y luego vienen los sumos sacerdotes, que son los principales de la casa de Aarón. Y fue comenzando con Ferrari. ¿Ok? Ellos son los sumos sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio e incienso una vez al año. Los sacerdotes se encargaban de entrar al lugar santo para arreglar las lámparas, para cambiar los panes, para arreglar el incienso, ofrecer sacrificios ahí adentro. También eran los que ofrecían sacrificios en el altar del sacrificio allá en el atrio. Mientras que los levitas se ayudaban de mantener limpio y arreglado todo lo que era la parte exterior del tabernáculo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que se den cuenta de cómo es que ellos trabajaban. Ok. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Esto está en Éxodo 6, del 16 al 20. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estos son las familias de Leví por sus linajes. Y Amra tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y luego viene toda la lista de los hijos de Leví, de cómo Aarón tomó por mujer a Elizabeth y nacieron 4 hijos: Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Ersir, Alcana y Abisab. La tribu de Leví se le confió el cuidado y el servicio del tabernáculo y más tarde el del templo. El resultado fue que Dios escogió a la tribu de Leví como sus siervos especiales para realizar los deberes religiosos, que hasta entonces correspondía a los primogénitos. Si usted se recuerda, el Señor llamó y le dijo a Moisés cuando estaban en el desierto, cuando estaban saliendo de Egipto, de que apartara a todos los primogénitos y que se los dedicara a él, porque de él es todo aquel que abre matriz. Entonces, estos tendrían que ser los sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Pero debido a la acción que tuvo Finés, entonces el Señor llamó a los levitas en vez de a los primogénitos. Tomó a la tribu de Leví en vez de los primogénitos. Y así ellos iban a tomar parte a ser los sacerdotes, los que iban a servir al templo. Dice en Números 3, del 12 en adelante: aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Entonces,
resulta de que los levitas iban a tomar este cargo en vez de los primogénitos. En el primer censo en el desierto se encontró que habían 22,000 levitas, pero que había 22,273 primogénitos de las tribus. Entonces, para poder redimir a todos estos 273 que sobraban, el Señor mandó a que se redimieran con un pago de 5 ciclos cada uno. Y así eran liberados del servicio en el tabernáculo. Ahora, vamos a ver un pequeño mapa nuevamente. Esta es la forma como estaban distribuidas las tribus de Israel. ¿Ok? Estaban a los lados las 12 tribus, las 11 tribus, ¿ok? Comenzando en el lado este por Isaacar, Judá en el medio y Zabulón. Luego en el oeste, Benjamín, Efraín y Manases. En el norte estaba Aser, Dan y Neftalí. Y en el sur estaba Gad, Rubén y Simeón. Ahora, el tabernáculo estaba al centro, pero alrededor del tabernáculo estaban todos los levitas, la familia de los meratitas, la familia de los gersonitas y la familia de los coatitas. Y al frente estaba Moisés, Aarón y toda la familia de los sacerdotes. Este era el orden en el cual ellos acampaban. No se movían de un lado a otro, sino que así mismo, cada vez que se detenía la nube, que se detenía el pueblo, esta era la posición como estaba, que tenían que tomar siempre. No podían hacerlo de otra forma. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Como servidores del santuario, los descendientes de Leví se dividieron en dos clases principales para desempeñar funciones diferentes. Los sacerdotes o descendientes de Aarón. Léame por favor Deuteronomio 33, del 8 al 11. Deuteronomio 33, del 8 Amén, al amén, 11. amén. Amén. Del 8 al 11, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Leví dijo: tú, Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quienes probaste en Mesap, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo: de su padre y de su madre nunca lo he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñaron tu juicio a Jacob y tu ley a Israel. Pondrá el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, los que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron, para que nunca se levanten. Amén. 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 Entonces, en estos versículos le está dando al pueblo de Leví, a los sacerdotes,
¿ok? Porque el sumo sacerdote es el que usaba el urín y el tumín. Eran dos piedras que ellos llevaban en sus hombros. Eran por las cuales ellos hablaban con Jehová. Porque recuérdese una cosa, el Señor dijo que a cualquiera le iba a hablar en sueño o a través del urín y el tumín, y no como a Moisés, con quien habló cara a cara. O sea que ya esa facilidad de hablar directamente con Dios fue quitada cuando Moisés murió prácticamente, y los sacerdotes solo podían hablar con Jehová a través de la forma como él decía. Ya no iba a ser directamente con él, sino que en apariciones, en sueños, en visiones, o a través del urín y el tumín. ¿Ok? Y esta fue la responsabilidad que le dio a los sacerdotes. Ellos iban a hacer el holocausto, ellos iban a arreglar el incienso, ellos iban a arreglar las lámparas, en fin, todo lo que tenía que ser con el sacrificio a Dios. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era para entrar al lugar santísimo. Sí, tenía que hacer holocaustos, sí, pero no como era con los demás sacerdotes, que ellos tomaban el holocausto de los penitentes. O sea, la persona que sentía que había pecado contra Dios traía un sacrificio, una ofrenda, y los sacerdotes se encargaban de hacer el sacrificio pertinente, porque había varias clases de sacrificios también. Era los sacerdotes los que se encargaban de ello. El resto de los levitas estaban encargados durante la peregrinación del transporte del tabernáculo, levantarlo, cuidarlo mientras estaba en pie y ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes. Vamos a ver Números 1, versículo 50 al 53. Amén. Si nadie lo tiene. Amén. Número 1. Ajá, del 50 al 53. Amén. Amén. Y dice así: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán. El 50, mi hermana, primero. Ok. Sino que pondrán a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todo sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, ay santo, morirán. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán las guardias del tabernáculo del testimonio. Amén. Oh, tremendo, ¿no? Tremendo, wow, de que nadie más que los levitas podían acercarse a las cosas del tabernáculo. Nadie, por muy buena intención que tenga, puede tocar las cosas del altar. ¿Okay? Y esas son cosas que en ese tiempo nosotros tendríamos que ponerle un poquito de atención. No como algunas iglesias que suben a los altares incluso a políticos para ganar su favor.
la iglesia no tiene nada que ver con la política. No tenemos nada que andar metidos en ello, no. Eso es parte del mundo. El Señor se encargará de todas las cosas. Nosotros políticamente solo nos toca orar. Orar por aquellos que están en posición para que vivamos sosegadamente, dice. Entonces, de ahí lo demás, dentro de del templo, no está supuesto a suceder. Y mucho menos meter cosas del mundo dentro de la congregación. El Señor no está de acuerdo con esas cosas, porque el Señor quiere que todo lo de Él sea completamente separado, que sea santo, que no vaya a ser, pongámosle, corrompido por nada que sea del mundo. Así que dice de que cualquier extraño que tocare algo del tabernáculo moriría. Amén. Números 3 del 6 al 9, por favor. Amén. Si nadie lo tiene. Amén. Ajá. Y dice así. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ello por los hijos de Israel, ministren en el servicio del tabernáculo. Sigo. Amén, hasta el 9. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados de entre los hijos de Israel. Les Amén. son enteramente dados de entre los hijos de Israel. O sea, toda la tribu de Leví tenía que estar bajo el cargo de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal. Ya no eran coatitas en sí, sino que ahora son la familia sacerdotal. Y todos los demás de la tribu de Leví están a su servicio. Pero como estábamos hablando, las diferentes tribus estaban separadas. Y esto no era de que cualquier tribu podía hacer lo que ella quisiera. No, hay un orden. En todo el Señor, mira, el Señor no pierde un detalle. En todo tiene un orden. Por ejemplo, en número 4, del 1 al 20, dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Todos los levitas que cumplieran 30 años al principio tenían que entrar ya al servicio del tabernáculo. No podía ser antes. Dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este, lo que los hijos de Coat iban a hacer. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella la escudilla, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella.
y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas, y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Todo eso lo hacían los sacerdotes. Comenzaban de adentro hacia afuera. Cuando se iban a mover, cubrían todos los utensilios. Ningún otro podía verlo, solo los sacerdotes. Ningún otro podía tocarlo, solo los sacerdotes. Cubrían la lámpara, la mesa, el incienso, el arca, todo. Usaban lo que era la cubierta donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo para cubrir todos estos utensilios, todos estos muebles, y tenían unas varas con las cuales se cargaban. Ahora, cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que muera. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los sacerdotes preparaban todo desde adentro, cubriéndolos para que no lo viera nadie más, solamente ellos, y para poder hacerlo tenían que estar santificados. No iban a entrar así que porque sí, no. Se santificaban primero y luego iban a hacer a desmantelar el tabernáculo. Cuando ya todo estaba arreglado, que ya estaba todo cubierto y todo preparado, entonces los hijos de Coat venían y los transportaban. Ahora, a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. ¿Ok? Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Los reglamentos de Jehová son bien estrictos. Y en el Antiguo Testamento se cumplía al pie de la letra. No podía hacer ninguna cosa que fuese fuera de la voluntad de Dios, sino que tenía que hacerse tal y como él lo ordenaba. Así que esa era el encargo que le dieron a la familia de Coat. Ahora, a la familia de Gersón, dice en Números 4, del 21 al 28. Toma también el número de los hijos de Gersón según la casa de sus padres por sus familias,
de edad de 30 años arriba hasta 50 los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de la familia de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos, en todos sus servicios, y le encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, que los coatitas llevaban los muebles y los gersonitas llevaban lo que sería el tabernáculo en sí, la tienda, las túnicas, las pieles, todo lo que formaba el tabernáculo. Y para la familia de Merari, dice siempre en números 4, del 31 en adelante, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignará por su nombre todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Como usted se puede dar cuenta, Dios hace todo en un orden y a cada quien le da de acuerdo a como él sabe que puede servir. Así como los coatitas llevaban solamente los muebles, los gersonitas llevaban lo que eran las túnicas, las pieles, los meranitas llevaban lo que eran las estacas, las columnas, y todo estaba en su orden. Así como se comenzaba de adentro para afuera, cuando se llegaban a detener, que había que volver a construir todo, comenzaban de afuera hacia adentro, para que nadie, ninguno de otra tribu pudiese ver qué es lo que había dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Y recordemos, esto era solamente un trabajo para los levitas. Porque si no, mire lo que pasaba. ¿Quién me puede leer Segunda de Samuel? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 9. Segunda de Samuel. Amén, amén. Amén. Segunda de Samuel, del capítulo 3, ¿verdad? No, capítulo 6. 6, ok, al 9. Entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el
collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y todas las casas de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flauta y címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa entendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llevado a aquel lugar Perezusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hasta el 9, ¿verdad? Sí, Amén. gracias. Interesante, porque Usa no hizo nada malo. Ay, ay, ay. Al contrario, él quiso proteger que el arca no se cayera. A veces nuestras acciones parecen que son buenas, pero aunque parezca que son buenas, ¿estarán dentro de la voluntad de Dios? A veces queremos nosotros ayudar a Dios en alguna forma, cuando Dios Él solo puede hacer las cosas sin que nadie le ayude. No necesita ayuda de ningún hombre. Entonces, en este caso, Usa vio que los bueyes estaban tropezando, el arca podía caerse. Definitivamente, instintivamente, cualquiera extiende su mano para tocarla, para detener que no fuera a caerse. Pero, ¿y si ese era el plan de Dios? Y si el problema no era el que estaban llevando el arca ni el camino donde iban, sino la forma como lo estaban llevando. Porque en ningún momento dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, durante las leyes que Moisés, Dios mandó que el arca se pusiese sobre un carro. Nunca. No es parte del plan de Dios. Así nosotros tampoco podemos usar cosas que a Dios no le agradan, creyendo que con eso vamos a ayudar a Dios. Por ejemplo, hay mucha música que se trae del mundo y lo que traemos que es para que los jóvenes no se vayan al mundo. Con esa música están en el mundo. Tiene que ser como Dios manda, no como poniendo carros nuevos y bueyes, cargar lo que de Dios. No. Dios es suficiente para hacer lo que tiene que hacerse siempre y cuando sea en la voluntad que Él tiene y como Él manda. Así que ahí hay mucho que explicar. El punto más importante es que Dios castigó, pongámosle así, tuvo que castigar a uno debido a la falta que el rey había cometido. Porque ¿quién dio la orden de mover el arca? David. ¿Quién dio la orden de que fuese llevado en un carro? David. Y esa no es la forma como tenía que ser. Hasta el punto que en el versículo 9 dice, David, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Él no preguntó al profeta, él no preguntó a los sacerdotes, él no preguntó a los levitas cómo tenía que tratarse con el arca. Lo hizo en su naturaleza humana, como él pensó, un carro nuevo, bueyes buenos, y va a haber fiesta, vamos a traerlo con fiesta. No, a Dios no le agrada la desobediencia, tiene que ser como Él manda.
Y ese es uno de los puntos básicos que nosotros tenemos que mantener siempre pendientes. No es como a mí me agrade, no es como yo piense, no es como a mí me guste. Es como Dios dice. Y como Dios dice, no es una carga. Al contrario, es una liberación. Dios nos manda a que le sirvamos tal como Él dice, no trayendo cosas que no le pertenecen a Él. Se comenzó con cosas pequeñitas y ahora prácticamente el mundo está dentro de la iglesia. A tal punto que ya ahora hasta ¿cómo se llama? Ministros homosexuales y lesbianas están dentro de la iglesia sirviendo en los altares. Esas son cosas abominables a Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que levantar la bandera y dejar saber de que Dios no está agradado. Claro, ahora no va a venir el Señor a matar con rayos y centellas, o como hizo con Usa, que de repente cayó muerto. No lo va a hacer así. Pero sí que el día de su paga está cercano. Y a nosotros nos toca mantener la voz en alto diciendo que a Jehová hay que servirle como Él manda, no como a mí me parece, dándole gustos a los placeres de esta carne. No, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo no son las cuatro paredes, somos nosotros, piedras vivas. Y somos los que tenemos que ser diferentes a los demás. Porque a eso nos manda el Señor, a que seamos diferentes. Las cosas de Dios tenemos que tratarlas con respeto, hay que tratarlas con amor y con obediencia. Amén. Cuando los levitas recién habían sido designados como ayudantes en el tabernáculo, se decidió que sirvieran desde los 30 años hasta los 50, como ya leímos en capítulo 4 de Números. Más tarde, se bajó la edad del inicio a 25 años, de acuerdo a Números 8, pero luego se volvió a subir a 30 años en el tiempo de David, de acuerdo a 1 Crónicas 23. Aunque sus días se le rebajaron a 20 años, en el versículo 24 y 27 del capítulo 23, probablemente por causa de los servicios más complicados en el futuro templo, que requerirían más personal que el grupo desde los 30 años podría proveer. O sea, David, viendo que iba a haber necesidad de más personas dentro del servicio del templo, dijo y bajó la edad para que los levitas sirvieran al templo a una edad más baja, que fue de 20 años. Entonces los levitas de 20 años en adelante podían servir, aunque Jehová había dicho que era de los 30 años. Así que eso fue parte de lo que David hizo. Ahora, en el tiempo de David se realizó una gran reorganización del personal eclesiástico, los levitas, y fueron divididos en 4 clases. Estaban los ayudantes de los sacerdotes en sus tareas en el santuario, estaban los cantores y músicos, los porteros y funcionarios, y los jueces y escribas. Estas son las diferentes ramas que fueron puestas ya en el templo, no en el tabernáculo. Ahora, recordémonos que Dios mandó a Moisés a hacer un tabernáculo de acuerdo al modelo que se le había enseñado en el monte. Dios nunca le pidió a nadie que le hiciese un templo. Él quería habitar en tabernáculo. Entonces, pero David quiso hacerle un templo. Y el Señor le dijo, no, tú no lo harás porque tus manos están llenas de sangre.
Entonces fue Salomón el que edificó el templo a Jehová, pero la posición de los levitas fueron de acuerdo a como David lo había ya programado. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran decirme? Pastor, Diga, usted sierva. sabe, ajá, cuando usted habló de, de segunda de Samuel, ¿verdad? Ujú, 6, ¿verdad? Que fue cuando Usa llevó la, el arca, ¿verdad? ujú. Eh, una hermana, una vez ella estaba hablando y dijo, está bien, dijo que eso ocurrió porque USA no tenía que llevar eso, quien tenía que llevar eso eran los levitas. Amén. Dijo esa hermana, que por eso le ocurrió la muerte por topar algo sagrado, como que no le permitía a él. O sea, que él no estaba Ujú. como autorizado a cargar eso. Amén. Y eso fue como la razón, ¿verdad? Porque él murió, porque no era él, eran los levitas que estaban autorizados. Ujú. Eso estaba bien, ¿verdad? Entonces, lo que ella dijo. Amén, sí, porque recuérdese que acabamos de leer de que los levitas eran los que estaban encargados de llevar todos los mobiliarios. Ok. Y que en una parte decía de que el extraño que se acercare morirá. Ujú, O sea, el que no fuera de la familia de los levitas y que no estuviera en su cargo, amén. iba a morir. Por ejemplo, los sacerdotes eran los que tenían que arreglar todo y eran los sacerdotes los que tenían que llevar el arca. ¿Ok? Entonces, si uno de la familia, digamos, de los meraritas, entraba a tratar de ayudar para cubrir los muebles, era muerto, porque no era parte de su designación. O sea que no es en sí alguien fuera de los levitas, sino que de los mismos levitas que Ajá. no cumplieren con lo que se les había asignado. Así. Digamos un jergocita que viniese y quisiese llevar uno de los muebles, tampoco, no podía morir, porque no era su designación. A ellos les tocaban las túnicas, las pieles, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, USA, para comenzar, simplemente era una persona que estaba en el grupo. Algunos dicen que era un soldado. Y no tenía nada que ver con los levitas. El problema no fue que él estuviese allí o él no mandó a hacer nada. No, él iba en la compañía del grupo que iba junto con el arca. Lo que pasa es que él vio que iba a caerse porque los bueyes estaban tropezando y ese fue su problema. ¿Ok? Porque no eran nadie más, eran los levitas, Ay, amén. especialmente los sacerdotes los que tenían que cargar el arca. El arca. Mm, Amén. amén, amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Entonces estamos bien hasta aquí. Vamos a hablar nuevamente el lunes, vamos a estar hablando acerca de los levitas en el exilio y entraremos a otra de las tribus importantes, que es la tribu de Judá. Así que vamos a quedarnos hasta aquí por ahora. Amén. Y voy a pedir a mi hermana Saraí que nos lleve en oración para terminar esta clase. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga. Vamos a hacer la oración para ser despedidos de esta reunión, de este Amén. estudio. Amén. Es que verdaderamente muy importante, muy interesante. Me llamó mucho la atención cuando usted dijo que no necesitamos llevar el mundo a la iglesia, al templo, Ujú, que ujú. no necesitamos llevar música mundana como para que los jóvenes no se vayan. Wow.
verdadera, esa es la realidad, ¿verdad? A veces decimos no para que no vayan a buscar lo que les gusta allá afuera, pero en realidad la música o lo que se hace allá tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Y vamos a hacer la oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por este estudio, Padre Santo, de que en realidad ha sido de mucha bendición, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Sigue bendiciendo, Padre, a nuestro pastor Hernández, Señor. Síguele dando entendimiento, Padre amado. Síguele dando conocimiento, Señor. Dios mío, para que pueda, Señor, seguir instruyéndonos, Padre Santo, dándonos, Señor, estas explicaciones, Padre, tan importantes, tan interesantes, Señor Jesús. Dios mío, permite, Señor, que más hermanos sigámonos reuniendo, nos sigamos conectando, Señor, para escuchar tu palabra, para que no estemos ignorantes de tu palabra, Señor Jesús. Estas explicaciones, estos estudios que son tan importantes para nuestra vida espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, estar atentos, Dios mío, más en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos, Padre Santo, que si no estamos conectados espiritualmente, Señor, fácilmente nos iremos al mundo, no tan solo los jóvenes, sino toda la congregación, Padre, ayúdanos. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos estar atentos, estar apercibidos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por nuestros hermanos que estuvieron conectados, Señor. Gracias, Padre, porque aunque somos poquitos, Señor, pero tu palabra dice que donde estén 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí, Padre. No estamos en persona, Señor, pero estamos en un mismo espíritu, escuchando tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Guárdanos en esta noche, Padre, protégenos y líbranos de todos los peligros, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es un